Si abren sus Biblias, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Capítulo 15, comenzando en el versículo 12, es donde vamos a comenzar nuestro estudio de hoy en día. Es la continuación de este capítulo. Le he dado el título aquí, Relaciones y Responsabilidades. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15. ¿Ya están todos ahí? Entonces hoy en páginas. Comenzando en el versículo 12 nos dice así: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las ha dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Favor, tomar asiento. Relaciones y responsabilidades. Y Jesús nos ha estado enseñando desde el principio de este capítulo relaciones que debemos de tener, cómo manejar, cómo cuidar, fíjate, en realidad, cómo debemos de ser. El primer punto, podemos decir, no del estudio, pero de ver todo este capítulo, esta porción, vimos esta relación que los discípulos tenían con Jesús, que es el versículo 1 al 11 que vimos la semana pasada. Los discípulos es el segundo punto de este capítulo, los discípulos con los discípulos, en versículo 12 al 17. La relación que debemos de tener nosotros como creyentes, cómo nos debemos de llevar. Y luego el tercer punto es los discípulos con el mundo, que es el versículo 18 hasta el capítulo 16, versículo 4. Entonces vemos aquí que el Señor trae esta instrucción y nos enseña de relaciones. Yo sé que en este mundo, y verdaderamente mucha gente, religiosos, hablan de amor. El mundo habla de amor. Y nos gusta hablar de amor, pero fíjate, este mundo está lleno de odio. Nos gusta hablar de amor, pero en el mundo verdaderamente está lleno de odio. La Biblia nos enseña, fíjate, que el odio que existe en el mundo viene del odio que tienen por Dios. Juan capítulo 15, versículo 18 dice: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Han aborrecido a Dios. Como cristianos tenemos que tener amor, y no solo con otros cristianos, como podemos ministrar al mundo si no tenemos el amor de Dios. En realidad, es imposible. Hay una gran diferencia entre la gente de Dios y el mundo. Y para entender o completamente permanecer en Él y Él en nosotros, tenemos que abandonar el mundo. Tenemos que abandonar las ideas, los pensamientos, lo que ellos están pensando. Tenemos que operar bajo el amor de Dios. El amor de Dios, y vamos a ver la definición de amor, muy diferente a la idea del mundo. Pero vamos a ver nuestro estudio en estos dos puntos en esta mañana. Primero amor, versículo 12 al 17. Y luego aborrece, versículo 18 hasta el capítulo 16, versículo 4. Comenzando aquí con el primer punto de este estudio, amor. El versículo 12 nos dice: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjate,
Este es mi mandamiento. No es una suposición, no es una idea, es mandamiento. El mandamiento es que os améis unos a otros. En la primera parte de este capítulo, el estudio de la semana pasada, hemos visto y entendido que de la relación que tenemos con Jesús y la que Él tiene con nosotros. Si recuerdan, la Escritura dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pero también es en permanecer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la relación que debemos de tener con nuestro Señor. Amén. Cuando comenzamos a poner en práctica, permanecer en Él y Él en mí, te voy a decir, la primera persona que cambia somos nosotros mismos. Cuando permanecemos en Él y Él en nosotros, nosotros cambiamos. Crecemos y nos hacemos más como Él. Comenzamos a demostrar el fruto del Espíritu, porque permanecemos en Él y Él en nosotros. Es el proceso natural, es lo que debe de pasar. Amén. Ahora, nos hacemos más como Él, más como Cristo Jesús. Demostramos, fíjate, más paciencia, más amor, mansedumbre. Comenzamos a tratar con nuestras vidas en la manera que Dios nos ha demostrado. Esto es lo que quiere decir ser más como Él, menos como nosotros, porque ya sabemos cómo somos nosotros, pero es ser más como Él. Y dice aquí, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Ahora, tenemos que notar que el mandamiento para los discípulos de Jesús es amor. Amor, sabemos que es la palabra agape, que es el nivel más alto de amor que existe. Es el amor divino, el amor de sacrificio, es el amor que tiene su origen en el cielo. Este es el amor de Dios que solo se puede conocer por medio de Dios, no en otra manera, solamente en Dios. Jesús ya les había dicho a sus discípulos antes en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Fíjate, quiero que entiendan, este amor no es un sentimiento, no es una emoción. Podemos decir es moción o no emoción. Cuando digo emociones, fíjate, es una decisión de buscar lo más alto, lo mejor. ¿Para qué? Para el objeto amado. ¿Qué es lo mejor? El amor de Dios es una decisión. Es el hacer por el beneficio de alguien más. Y no importa cómo te sientas por él y por ella. No importa. Es dejar todos esos sentimientos a un lado y operar bajo el amor de Dios. ¿Fácil? No. ¿Posible? En Cristo Jesús. Y solamente cuando uno comprenda esto y lo pone en práctica, ¿por qué? Porque es una decisión. A pesar de cómo te sientas, a pesar de que estés molesto, a pesar de que estés enojado. Pero es que no importa cómo te trataron. Es una decisión. ¿Cómo vas a responder? Si no lo has comprendido, no puedes comenzar a obedecer el mandamiento de nuestro Señor. Porque esto es el amor que Dios demanda de nosotros. En el matrimonio,
es donde uno va a tener más experiencia con este amor. Pero lo que no estoy diciendo es que no te estoy diciendo que no tengas sentimientos aún por tu esposa, por tu cónyuge. Yo amo a mi esposa, la amo mucho y claro que tengo sentimientos por ella. Pero los sentimientos, te voy a decir, van y vienen, de momento en momento. El amor es una decisión. Y dice, como yo os he amado. Literalmente, quiere decir seguir amando. Seguir amando. Jesús los conocía y solo habían pasado, fíjate, unas horas después de esta enseñanza, cuando ellos aún se encontraban, ¿qué? Celosos, orgullosos, alegando. ¿Y de qué estaban alegando? De quién era mayor. Pero el Señor les había dado la instrucción en el capítulo 13 que os debemos de amar unos a los otros. En eso conocerán nuestro amor. En eso conocerán, ¿qué? Que somos sus discípulos, que creemos en Él y que lo seguimos. Pero están agarrados del chongo. Y es lo que pasa. Y dice aquí que os améis unos a otros. Unos a otros no nos dice algunos y no a otros. ¿No? No es lo que dice. Dice que os améis unos a otros. A ese sí, a ese no. Todos vamos a tener a alguien quien es difícil de amar. Se requiere más gracia amar a ciertas personas. Y no estén mirando a los lados ahorita, ¿ok? Por favor. Es difícil. Como creyentes, te voy a decir, tenemos que entender, este es el lugar donde el amor comienza. Como creyentes, Dios nos ha dado un corazón nuevo. Es por su gracia que ahora lo tenemos. Ese favor inmerecido. Pero esa misma gracia y su amor tienen que sobresaltar, tienen que extender aún de nosotros mismos hacia otros. Ay, Señor, deme paciencia. No vayas a orar eso, porque es peor. Como yo os he amado, dice. Este es el ejemplo, la muestra, la norma, el estándar que tenemos nosotros que seguir, como Él nos ha amado. Fíjate la gracia que ha extendido hacia nosotros, el amor que se nos ha demostrado. Tenemos que seguir en nuestra iglesia, seguir en nuestros matrimonios y en todas las relaciones que tenemos. Tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque es como yo os he amado. Muchas veces operamos en la carne, en sentimientos, en emociones. No me gustó como me habló. Oh, no me hablan. No me toman en cuenta. Como yo os he amado. Efesios 5:25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero es subrayado aquí, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate, ¿cómo le podemos decir al mundo de nuestro Salvador que Él nos ama y los ama a ellos cuando nosotros, los pámpanos, se están peleando? ¿Cómo nos podemos ir y dar testimonio de Cristo cuando estamos molestos con nosotros mismos, con los hermanos? Cuando hay división, cuando hay contiendas, te voy a decir, nadie está demostrando amor a ese punto. Y te voy a decir esto. La iglesia debe de ser el lugar donde uno encuentra amor, aceptación y perdón. Y perdón. A veces nada más es cuestión. Perdóname. No soy perfecto, te he ofendido, yo sé que te lastimé. Perdóname.
hablé mal, estaba en la carne. Fue mi ego que impidió. La iglesia debe ser el lugar donde uno encuentra amor, aceptación y perdón. ¿Por qué? Porque es lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es su amor. Hay 4 elementos del amor mayor. El versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí vemos, fíjate, el primer elemento de amor. El primero, el amor sacrifica. Que uno ponga su vida por sus amigos. Este es el amor mayor, es el amor más alto. Amigos. Amigos es el círculo interior. Aquellos que están más cercas. En los días antiguos el rey solo permitía tener a ciertas personas cercas a él. Estaban cercas a él. ¿Por qué? Porque eran sus amigos. Eran las personas que sabían los secretos del rey, pero aún se sometían, eran sus sujetos. Los soldados tienen compañerismo, un compañerismo tan cercas que dan sus vidas unos por los otros, tanto como los policías y los bomberos, y fíjate, todos aquellos que arriesgan sus vidas por nosotros, y verdaderamente les debemos de dar gracias a Dios por ellos. Pero Jesús es el que hizo el último sacrificio. Él tomó todos los pecados del mundo, de la humanidad, sobre sí mismo. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjate, que uno ponga su vida por sus amigos. Quiere decir que uno se dé, que uno de parte o de toda su vida por alguien más. Y esto puede incluir, fíjate, algo tan sencillo como haciendo tiempo para alguien. Tomando tiempo. Todos estamos demasiado ocupados. Pero sabemos que esa persona necesita ánimo, necesita una palabra, vamos a comer. Júntate. Puede ser o incluir dando tus derechos a alguien más. Puede ser aún que no te defiendas, negando tus planes y servir a alguien más. ¿Y todo para qué? Para traerle gloria y honra a Dios. El versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tenemos que notar que la obediencia nos mantiene cercas a Él, cercas al Señor. El amor y la obediencia van juntas, no se pueden separar. Porque personas dicen: no, pues yo amo a Dios, pero no eres obediente. ¿Qué tipo de amor? Ese es amor de sentimiento. No estás cumpliendo. Amigos. En ser amigos, podemos decir que hay obligaciones mutuales. Cuando la relación es solo por un lado, no es una relación, no son amigos. Hay veces nos enteramos que hemos dado a ciertas personas, les damos, pero nada para atrás. No son amigos. Se están abusando de la situación. Están tomando ventaja de ti. Pero es como el mundo. Dicen que son tus amigos siempre y cuando, ¿qué? Mantienes sus mal hábitos. Siempre estás comprando, siempre estás proveyendo. En tiempos pasados. Son mis amigos. Sí, ¿por qué? Porque siempre estaba la cerveza ahí. Quita la cerveza y vas a ver quién son tus verdaderos amigos en el mundo. Así es el mundo. El versículo 15 dice:
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mis padres os he dado a conocer. Fíjate, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. La relación entre el siervo y su amo no es una relación de ser íntimos. No se comparten el corazón. El segundo elemento de amor, podemos decir, es el amor de intimidad. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Fíjate, Jesús dice, yo te he dicho, he compartido contigo cosas íntimas. He compartido lo privilegiado, podemos decir. Cuando uno es un amigo, uno, podemos decir, se quita la máscara, es genuino. Puedes llegar a la casa de tu amigo, de tu amiga, y está bien que no tengan maquillaje. Se conocen muy bien. Es real, es genuino. Cuando uno es amigo y tiene amigo, hay ciertas cosas que se pueden decir, que podemos hablar y no ser juzgados. Son las cosas que no compartiéramos con otros, pero solamente con amigos. Ahora, Jesús habló del Espíritu Santo, Jesús habló de su Padre, habló de la igualdad que tenía con Dios, y no hay una relación más importante que la que tenemos con el Señor Jesús. No hay una relación más importante. Es la más importante. Él entiende, fíjate, Él entiende mi dolor, mis frustraciones, mis disoluciones y mis tristezas. Él entiende esas cosas. Y quizás no vamos a tener esas conversaciones con alguien más, pero con Él sí. Con Él sí. El versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os los dé. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Fíjate, para entender, Dios es el quien comenzó esta relación. Dios. Él comenzó esta relación. Este es el tercer punto del elemento de amor. Dios inicia el amor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Por qué me escogió Dios a mí? No lo sé. ¿Porque fui buena persona? No. Él fue el que nos ama y nos trae a Él. Él inició Si no conocemos a Dios, no conocemos amor. Él inició. Este versículo nos enseña que Él es el que inicia esta relación. Pero fíjate, no vayas a perder vista, porque hay una doctrina errónea. La doctrina errónea es que Dios ha elegido a ciertas personas a ser salvos y a otros a no ser salvos. Eso es falso, porque Cristo murió por todos en la cruz. Todavía tenemos la responsabilidad nosotros de hacer, ¿de qué? De cumplir, de responder. La decisión de creer y aceptar. Claro, Él inició esta relación, pero ¿vas a responder o no? Y qué curioso. Ponte a pensar, si me voy al cielo, es porque Dios me salvó. Pero si te vas al infierno, es porque tú lo has negado y es lo que has escogido. Increíble. Yo sé, nuestra mente de chicharro no nos deja captar eso, pero es lo que es. El cuarto elemento de amor es amor productivo. Y yo os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dios me ha escogido para ser productivo, para que llevéis fruto. Él nos ha dado amor para que llevéis fruto y vayas aquí y compartas con otros.
Él es el que nos ha puesto en medio de cada situación difícil, muy difícil, con las personas que son aún difíciles, que son difíciles de amar, con personas que nadie va a amar. Él nos pone ahí. Estamos en medio de esas circunstancias difíciles. ¿Para qué? Para poder ser un cristiano poderoso, dar un testimonio de Él, para ser más como Él y menos como nosotros. ¿Por qué? Porque si somos con nosotros, pues esa persona, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Nunca se va a salvar cuando actuamos en la carne y vemos las cosas de esa manera. Pero pregunto en esta mañana, ¿cuál fruto estás produciendo? ¿Estás demostrando más paciencia, más amor, ser más manso, mansedumbre? Te voy a decir, un cristiano que no da fruto, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Para que todo lo que pidieis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Jesús lo repite una vez más. Nos recuerda ¿de qué? De lo que tenemos que hacer, lo que debemos de estar haciendo. Y no es un sentimiento, es un mandamiento. Muy diferente. Porque en sentimientos me siento así, me siento asá. Pero el mandamiento que es de Dios, sabemos que tenemos que cumplir. Es lo que Él espera de nosotros. Entonces nos tenemos que amar. Tenemos que amar a los que no nos gustan, a los que no nos caen bien, a los que son difíciles de amar. Pero ahora vamos a ver lo que nos enseña ahora de los que nos aborrecen. Fíjate el versículo 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El segundo punto aquí es aborrece. Versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No todos nos van a querer, no todos. Muy claro nos dice Jesús: si el mundo os aborrece, no nos los podemos escapar. Va a haber personas que nos odian y nos desean nada bueno para nosotros. Lastimosamente, a veces es hasta nuestra propia familia que son incrédulos. Pero te voy a decir, si amas a Jesús, te van a odiar. Si amas a Jesús, te van a odiar. Esta es una verdad que todos nosotros tenemos que aceptar. Hay cristianos que quieren ser aceptados en ciertos círculos de este mundo, y te voy a decir, es imposible.
Si Cristo vive en ti, no te van a aceptar. Les he contado, estamos con familia. Estoy sentado adentro en la sala y estoy solo. ¿Por qué? Porque la familia son incrédulos. Todos los varones afuera en el garage. Mario, vete al garage. Ok, pero si voy al garage, entro al garage y todos salen como cucarachas. Y es familia. Pero fíjate, Lucas 6:26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Como cristianos, si todos hablan bien de ti, no estoy seguro qué testimonio estás dando. No estoy seguro si hay fruto en tu vida, el fruto del Espíritu. Cuando el mundo se quiere juntar contigo y tú te quieres juntar con el mundo, algo no está bien. Algo no está bien. Pero ¿qué es la razón que el mundo odia a los cristianos? Aquí les voy a dar 5 razones a través de nuestro estudio. Primera razón, porque odiaron a Jesús. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo odió a Jesús, entonces nos van a odiar a nosotros. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Fíjate, Jesús estaba ahí con ellos horas antes de ir a la cruz. Y les está trayendo esta instrucción. Pero Él quería que ellos entendieran, aún también nosotros que entendiéramos. Pero aquí sus discípulos, que ellos entendieran que no iban a ser adorados por la sociedad cuando Él muriera. Porque odiaron a Jesús, nos van a odiar a nosotros. Segunda razón, no somos del mundo, pero porque no sois del mundo. No somos del mundo. El mundo nos odia porque no nos comportamos como ellos. Somos diferentes. No nos gusta lo que el mundo nos ofrece. Ya no nos gusta. Primera de Pedro 4:3-5 dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgias, disipación, abominables, idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Fíjate, antes éramos de cierta manera, ya no lo somos, ya no nos atraen esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí, me ha transformado. Pero el mundo ahora, mis disque amigos, ¿dónde están? Porque no quieren venir aquí con nosotros. Pero dice aquí: antes yo os elegí del mundo. En este hecho, automáticamente, Él nos pone en una diferente categoría. ¿Por qué? Porque ya no somos parte del sistema que está en contra de Dios. Ahora tenemos una naturaleza nueva y tenemos un propósito. Ya no somos igual. Versículo 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Fíjate, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Jesús los está preparando. ¿Para qué? Por lo que estaba por venir. Esto es lo que va a pasar. En el trabajo, ¿qué pasa? Tenemos que dejar a alguien ir. Te voy a decir, posiblemente va a ser el cristiano que van a tener que sacar. ¿Por qué? Porque no es igual a nosotros, no piensa igual, no actúa igual. Nosotros tenemos la responsabilidad de instruir en la verdad.
tenemos que preparar a los que vienen a Jesús. Les tenemos que decir, no van a ser amados por el mundo. ¿Por qué? Porque muchos pintan un evangelio muy diferente. Oh, Dios es amor, todo va a estar perfecto. No, falso. Sí, claro que Dios es amor. Pero vienen las pruebas y te voy a decir, todos los que tus amigos y los que piensas que son tu familia, porque te haces cristiano, hay una gran división. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo me recuerdo muy bien cuando era un joven cristiano, bueno, más joven de lo que estoy ahorita, porque todavía no, ni canas, ¿no? Pero no. Había un cristiano joven y él siempre le decía a sus amigos siempre le andaban diciendo, ya ni te quieres divertir. Ya no te emborrachas, ya no juegas a las cartas, ya no vienes a los bailes, ya no andas correteando a las muchachas. ¿No te acuerdas cuando hacíamos estas cosas? Cuando íbamos y nos robábamos cervezas y ya no hacemos nada de eso juntos. ¿Por qué? Porque ya no puedo. Pero no es que no pueda, porque puedo hacer todo lo que quiero. Pero la verdad es que ya no quiero esas cosas. Yo he cambiado. Ya no son mis deseos han cambiado. Ya no quiero ser como el mundo, ya no quiero ser igual. Y esta es la verdad. Dios nos cambia y ya no queremos participar en pecado. Ya no queremos estar envueltos en el chisme. Mejor no, ya ni quiero oír eso. Quiero arrimarme más al Señor. Quiero vivir en Cristo Jesús. Quiero vivir en paz con Él. La religión nos dice que no hagas esto, no hagas lo otro, no puedes hacer, no puedes ir, no puedes participar. Y nosotros como creyentes, la gran diferencia es que tenemos al Espíritu Santo y Él trae todo a luz. En el momento de creer, nuestra naturaleza cambia. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Todo eso cambia. Aún nuestros deseos. Tercera razón, rechazaron la palabra de Dios. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Fíjate. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Cuando uno comienza a compartir la palabra de Dios, algunos en el mundo se molestan. Los que son verdaderos creyentes no se molestan, ellos al revés, quieren seguir, quieren saber más, quieren entrar, ellos quieren guardar su palabra. Versículo 21 dice así: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Ha habido religiosos que han perseguido y hasta han matado en el nombre de Dios. Muchos religiosos creen que conocen al Dios verdadero, pero no es así. Esta ignorancia es el problema que trae problemas a este mundo. Recuerda a Pablo, él era Saulo. Él perseguía a la iglesia, a los cristianos, ¿en qué? En el nombre de Jehová. ¿Y llegó a qué? Al punto de matar. Cuarta razón, porque no conocen a Dios. Porque no conocen al que me ha enviado. Y quiero que entiendas esto. Esta es la misma religión de Caín. Todas las religiones del mundo comenzaron con Caín. El esfuerzo de uno mismo de ser salvo a través de buenas obras.
el sacrificio inspirado por Satanás. Sin sangre, sin cruz, sin cordero, sin Cristo y sin verdad. Y estas son las religiones, queriendo hacer las cosas a su manera, en vez de lo que está escrito, en vez del plan de Dios a través de su palabra. Verdaderamente tenemos que tomar misericordia por ellos. Están perdidos, no conocen a Dios. Y esta es la razón que aún ellos pelean contra la palabra de Dios. No saben lo que es caminar con Dios, porque no lo conocen. Quinta razón, sus pecados son sacados a luz. La palabra trae convicción. Fíjate el versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Jesús les ha revelado sus pecados, y en eso ellos y también nosotros no tenemos excusa. Cuando el pecado es revelado, pues es lo que nos trae problemas. Cuando somos obedientes y nos detenemos de la palabra de Dios, nos detenemos de lo que la palabra nos enseña. Aún claro que vienen los problemas, pero cuando hablamos la verdad, cuando hablas la verdad, cuando hablas en contra del aborto, contra el sexo afuera del matrimonio, cuando demuestras y enseñas que no debes de robar, cuando uno no le debe robar a la compañía donde trabaja, no hay excusa en la manera que el mundo trata con Jesús y sus discípulos. Pero todo eso se levanta en contra de ti. ¿Por qué? Porque estás hablando la verdad. Vas a hablar la verdad. Versículo 23 dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. No puedes tener al Padre sin el Hijo. Si aborreces y rechazas a Jesús, haces lo mismo con Dios el Padre. Versículo 24 nos dice, fíjate: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Jesús, fíjate, usó su palabra y sus obras, ¿para qué? Para traer convicción. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y esa es la cita de Salmo 69:4. Hay un odio, hostilidad contra Dios, contra Jesús, y es sin excusa. El mundo odia a Jesús, y Él vino aquí a dar su vida. Dio su vida. Y el mundo lo crucificó. La pregunta aquí es: ¿qué debe de hacer el cristiano con tanto odio? Con tanto odio. Fíjate el versículo 26, si pueden subrayar. Dice aquí: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Tenemos que notar lo obvio aquí en este versículo: es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí se ven. Él dará testimonio acerca de mí. Él, ¿quién dará? El Espíritu Santo dará testimonio. No le tenemos que hacer, no lo tenemos que hacer nosotros solos. El Consolador, el Espíritu de verdad, estará con nosotros. Él, fíjate, traerá convicción, y Él es el que hablará la palabra, y Él la hará real, no nomás en nuestras vidas, pero en las vidas de otros.
Hay veces es de tomar ese paso de fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está diciendo, habla con él, habla con ella, comparte con ellos. Él va delante de nosotros preparando camino. Aún nos prepara a nosotros. Versículo 27 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es por medio de nuestras vidas que vamos a dar testimonio. No nomás por lo que decimos, pero por lo que hacemos. Podemos decir, o sea, en la manera en que vivimos. Es el Espíritu Santo y el creyente que dan testimonio juntos. No le podemos ganar al mundo, pero tenemos el Espíritu Santo, el cual nos ayuda. Amén. Fíjate, Juan capítulo 16, los primeros 4 versículos dicen así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Fíjate. Es más, 1 de Pedro 4:12 al 14 dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora, deja leértelo en la traducción en lenguaje actual. Fíjate cómo dice: queridos hermanos en Cristo. ¿Con quién está hablando? Con el creyente, ¿verdad? Si somos creyentes, nos está hablando a nosotros. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza a Dios. No estén sorprendidos por esto. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Fíjate, hay veces nosotros queremos responder o respondemos en la carne cuando debemos de reconocer. Por eso nos dice, no se sorprendan. No se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Al revés, hay que gozarnos. ¿De qué? De que le pertenezco a Él. Soy un verdadero creyente. Están viendo esto en mi vida. ¿Qué es la aplicación aquí? Te doy 3 puntos de aplicación en esta mañana. Comenzando con el amor. El amor es una decisión. Se demuestra en acción, moción, es en hacer. No puedes decir te amo y no hacer nada. Si amas al Señor Jesús con todo tu corazón, vas a hacer. Ese es amor. Pero decir que amo y ni vengo, o amo y no tomo en cuenta,
No es amor. Es una decisión. Segundo, claro que tenemos sentimientos, pero también sabemos la verdad. Tenemos que obedecer, es demostrar nuestro amor. La obediencia y el amor no se pueden separar. Si amamos, es demostrado. No, en el matrimonio, ella sabe, ¿verdad? Ella sabe. ¿Sí? ¿Estás seguro? El Señor sabe. El Señor sabe mi corazón, conoce mi... wow. No hay nada bueno en nuestro corazón. Tercer punto. El mundo nos va a odiar, pero Dios nos quiere usar para alcanzar al incrédulo. ¿Qué fruto se está produciendo en nuestra vida? Solamente tú puedes contestar esta pregunta. Pero no te vayas a engañar, porque la palabra dice que los conoceréis por el fruto. Es obvio a las personas alrededor de ti el fruto que se está produciendo o no produciendo en tu vida, especialmente a los de tu hogar.